Bendito Padre Celestial, nuevamente delante de tu presencia, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, te damos gracias, Señor, por este día precioso, porque estamos aquí listos para escuchar tu palabra, listos para escuchar y recibir tu sermón, Señor, y recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, alimento espiritual, Señor. Permite que caiga, Señor, en tierra buena, permite que podamos, Señor, guardarlo en nuestros corazones y sobre todo, Señor, que podamos practicarla, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que practiquemos tu palabra todos los días, Señor, para que con nuestro testimonio otros vengan al conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias te doy por la palabra que tienes para nosotros hoy, Señor. Sabemos que es bendita tu palabra, siempre es bendita. Permite que sea de bendición para nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 El sermón de hoy es el último de la serie que vamos a tener acerca del Apocalipsis. Ya se acabó el Apocalipsis. Para aquellos que tienen curiosidad de qué es el Apocalipsis, para aquellos que tienen curiosidad de por qué Dios se dedicó a darnos todo un libro acerca de lo que va a pasar al final del tiempo, Apocalipsis básicamente es la historia del triunfo de Dios. Básicamente eso es. Al final Dios hace un montón de juicios. El domingo pasado tuvimos oportunidad de pasar por todos los juicios que hace. Son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de enojo y una serie de cosas que van a pasar en la tierra. Hacíamos cuentas de cuánta gente va a morir. Aproximadamente estamos hablando como 1.500 millones de gente. Una cosa así que iban a morir. Una cosa tremenda en el juicio de Dios. Pero nosotros, oiga usted, mientras eso está pasando, nos estamos en el cielo, gozándonos en las bodas del Cordero. Nosotros no tenemos que preocuparnos de nada. Siempre y cuando hayamos sido salvos. Porque la palabra de Dios nos dice que algunos en aquel día dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y Dios les va a decir: apártate de mí, no te conozco, hacedores del mal. Ellos pensaban que estaban haciendo las cosas para Dios, y Dios va a decir: ¿tú quién eres? Tú nunca lo hiciste para mí, lo hiciste para tu propia conveniencia, no para mí. Y al final viene el gran juicio final. Y todas las almas chiquitas y grandes son traídas en frente del gran trono blanco y son juzgadas de acuerdo a sus obras. Nosotros no. Los salvos, a nosotros nos van a dar recompensa, nada más. 1 Corintios nos dice que algunos van a pasar así como raspados, nomás que entraron al cielo y Dios los va a ver y va a decir: vaya, hasta que lo lograste y entró al cielo. No va a tener recompensa, pero va a estar en el cielo toda la vida. Algunos, Dios quiera que todos en esta iglesia lleguemos al cielo con recompensas, que Dios nos dé las recompensas, pero va a haber una consecuencia del pecado para las personas que no hayan conocido a Dios. Y tenemos un pequeño problema. Si usted se pone del lado de los santos, de los que hemos sido salvos, de los que conocemos a Dios, usted dice: bueno, pues yo ya soy salvo, yo voy al cielo, yo tengo el cielo garantizado, llueve, truena, relampaguee, caiga nieve, yo tengo el cielo garantizado. Tú, lo siento, mano, tú te vas a ir al infierno. Tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Que todos hemos nacido en pecado, todos, y todos moriremos con pecado en nuestra vida. ¿Cómo está eso? Pero yo ya soy salvo. Sí, pero yo también tengo pecado en mi vida. ¿Usted es salvo? Sí, pero usted tiene pecado en su vida. Y hasta el último aliento de su vida usted va a estar batallando con ese pecado. Entonces usted y yo no podemos juzgar a nadie. No podemos decirle a alguien: ah, bueno, tú eres peor que yo soy mejor que tú. No podemos decir eso, porque Jesucristo es el único que puede juzgar a la gente. Usted y yo nacimos con pecado, todos nosotros. Vamos a ver nuestra Biblia en Apocalipsis 20, vamos a ver qué va a pasar al final. Apocalipsis 20, de los versículos 11 al 15. Es una poquita de lectura, y ahí vamos a ver: el que juzga es Dios, no es usted, no soy yo. Y mire, gracias a Dios que usted y yo no juzgamos, porque si usted y yo juzgáramos, ay. Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. Todos fueron juzgados por Dios. El otro día estaba yo en Walmart y me pasó algo bien curioso. Esta es la historia de Zachary. Yo lo voy a llamar Zach, así como amigos, ¿verdad? No conozco a este Zachary, pero me lo encontré en Walmart el otro día. Yo pienso que es un niño como de 7 años. Estaba ahí y yo pienso que estaba con su mamá y con su hermano. No los conozco, no sé quiénes son. Pero el niñito estaba jugando con un palito como de 40 centímetros, que dice Walmart, un palito azul que dice Walmart como con 40 centímetros. Estaba duro y dale con el palito para ir para acá, juegue, juegue, juegue. Y la hermana, yo creo que se cansó y le gritaba, deja en paz ese palito. Y el niño seguía jugando. ¿Y para qué sirve este palito? Y la niña, déjalo en paz ahí, entre ellos. Y la niña le dice, este es para que la gente separe sus compras que están haciendo. Uno pone sus artículos, pone el palito y luego pone los otros. Ese es el palito con el que estaba jugando el niño. Y el niño se fue. Y estaban delante de mí, entonces ya pasé yo y me hice el propósito. Dije, este niño está curioso. Tiene ganas de saber para qué sirve el palito. Entonces me hice el propósito de poner el palito para que viera cómo lo usaba yo. Puse mis cosas, no tenía muchas cosas, pero lo puse el palito para dividir y volteo para enseñarle. Y alguien estaba delante de la fila hablando con el cajero. Ya se le había olvidado el palito. Y todo ese dinero te lo llevas a tu casa, le dice el niño al cajero. Él ya estaba en otra cosa, se le olvidó totalmente el palito y ya estaba buscando algo con que entretenerse. Total, él ya había pasado por ahí. Y yo, bueno, pues ya se le olvidó a este niño. Muchas veces así nos pasa a nosotros con la palabra de Dios. Estamos, búsquele, que le busque, que busque, y le leemos y oramos y pedimos, y cuando Dios ya está listo para contestarnos, usted y yo nos distraemos. Se nos olvida que le habíamos pedido a Dios. Se nos olvida que pedimos dirección para nuestra vida y nos vamos a vivir nuestra vida como se nos antoja la gana. Nos distraemos. Así que cuando vivimos por nuestras propias fuerzas, tenemos un pequeño problema. Dios no puede comunicarse con nosotros. Dios no puede enseñarnos su voluntad porque nosotros ya nos distraemos. Estamos como Zach, ya estamos en otra cosa. Las consecuencias del pecado. Lo primero que viene a mi mente cuando hablamos de pecado es, ¿qué es pecado? ¿Cómo podemos definir pecado? Podemos definir pecado con 2 declaraciones o con una sola palabra. ¿Cómo podemos definir pecado? Pecado es todo lo que hacemos que a Dios no le gusta que hagamos. Así de fácil. Pecado es cuando no hacemos lo que Dios quiere que sí hagamos. Eso es pecado. En pocas palabras, pecado es desobediencia. Simplemente desobediencia. No hay otra cosa. Cuando usted y yo desobedecemos a Dios, estamos en pecado. Si usted se pone a analizar su vida diaria, si yo me pongo a analizar mi vida diaria, estoy seguro que vamos a encontrar cosas en nuestra vida con las que Dios no está de acuerdo. No importa si son muchas, si son poquitas, pero esas cosas se consideran desobediencia. Y nosotros estamos en pecado. Cualquier cosa que usted y yo hacemos que Dios ha dicho, no la hagas, ya estamos todos los días haciéndola, es pecado. Y cualquier cosa que Dios nos ha dicho que sí hagamos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y enséñales todas las cosas que yo he enseñado, cualquier cosa que Dios dice que sí hagamos y que no hacemos, es desobediencia, es pecado. ¿Cuánto pecado tiene cada uno de nosotros? No me conteste. Esa es una cuestión que solamente usted puede contestar individualmente. Es una cuestión que solamente usted y Dios pueden saber. Nosotros no sabemos. Sin embargo, 1 de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que si usted viene y me dice, yo soy el hombre más santo
de la tierra que ha habido. Oigo una cosa bárbara. A mí, que me pongan un pedestal, que me pongan velador, porque soy bien santo. No existe eso. No existe. Todos tenemos pecado, de eso no hay duda, y de eso no vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Pues ya sabemos que todos tienen pecado. Ya sabemos que hasta que muramos vamos a tener pecados. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Vamos a hablar de dos tipos de pecado. Porque no sé si usted supiera esto, pero solamente existen dos tipos de pecado. No hay vuelta de hoja. ¿Cuáles son esos dos tipos de pecado? El pecado ignorado y el pecado perdonado. Son los únicos dos que existen. El pecado ignorado es el pecado que tenemos en nuestra vida, que nos hemos acostumbrado tanto a pecar, que lo vemos todos los días en el espejo y ni lo vemos. Pecado ignorado en nuestras vidas, porque decimos, yo no tengo pecado, y está ahí y lo ignoramos. Es como el garage, aquí en nuestras casas. Todos ignoramos para qué sirve el garage. ¿Para qué se inventó el garage? Para estacionar el carro. Para eso se inventó el garage. Llega usted a su casa, abre la puerta, mete su carrito ahí adentro, baja la puerta. Para eso se inventó. Todos en este país ignoramos el garage. ¿Para qué lo usamos? De bodega. ¿Y tienes garage? No, pues no tengo. Todos tenemos pecado y todos ignoramos algunos pecados. ¿Tienes pecado? No, no tengo. ¿No tienes? Pero si la palabra de Dios dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué estás diciendo? Dios dijo que todos estamos separados de Dios porque todos pecamos, y tú dices, no, eso no es cierto. ¿Le hacemos mentiroso a Dios? Eso no es posible. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. De eso no hay duda. Desde el momento en que nacimos, oiga, un bebé, un día de nacido, una criatura ahí que se lo quiere uno comer, ¿tiene pecado? Tiene pecado. Pero, ¿cómo es posible? Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. No dice los adultos, no dice los bebés, no dice los ancianos, no dice los adolescentes, que oiga, qué bárbaros los adolescentes estos días. Dice todos. El que logró vivir 102 años, tiene pecado. El que apenas vivió un día, tiene pecado. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay duda de eso. Si dijo que Dios ya pecamos, y si dijo Dios que ya todos estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces, ¿por qué las personas dicen que no tienen pecado? Solamente por una razón: porque ignoran el pecado que mora en ellos. Y hay dos maneras de ignorar algo. Una manera es porque no sabes que está ahí. ¿Cuántos de ustedes me pueden decir cuántas arañas hay en su casa? No sé. ¿Cuántos de ustedes me pueden decir cuántas telarañas hay en su casa? No sé. Lo ignoro porque no las he contado. Entonces, ¿sabes que ignoramos el pecado? Porque no sabemos qué es pecado. Porque no hemos leído la Biblia y no sabemos que Dios ha dicho que eso no se debe de hacer. Sin embargo, todos tenemos un sentido adentro de nosotros que nos hace sentir cuando hacemos algo malo. Siempre que hacemos algo malo, como que se siente inmediatamente: ay, esto no estuvo bien. Pero después de un rato de hacer eso que estuvo mal, uno se acostumbra. Oiga, qué bueno sabe eso. Después de hacerlo todos los días, uno le gustó el pecado. Y entonces uno adrede ignora el pecado. Uno dice, ¿pero no sabes que no debes hacer eso? Sí, yo sé, pero pues yo creo que Dios entiende. Yo creo que si le pido perdón a Dios, Dios me perdona. ¿Usted cree que Dios perdona? Dios perdona. Pero si usted no confiesa de corazón su pecado, si usted no se arrepiente de su pecado, usted no ha sido salvo. Dios le perdonó el pecado, pero no lo salvó. Entonces tenemos que tener cuidado cómo ignoramos el pecado. Las cosas que hacemos todos los días, que son tan comunes,
son cosas a las que no prestamos atención. Todos los días se pone usted una camisa para salir de su casa, o una blusa, lo que se ponga. Usted no se pone atento a ver si le atinó al botón. Usted se la pone y pum, se viste. El otro día tuve que estar en el trabajo a las 3 de la mañana y me vestí a oscuras en la recámara. Gaby me puso la ropa ahí, la agarré del gancho, ya sé dónde está, agarré el gancho, me puse la camisa, me vestí, pum, 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 llegué al trabajo, traía una camisa azul fuerte. Llego al trabajo y digo, ay, ¿y a qué hora me puse esta camisa? Me vestí a oscuras, no vi. Ya cuando llegué al trabajo dije, ay, Dios mío, qué camisa tan azul me traje hoy. Pero no le pone una atención, porque es cosas que hace uno todos los días, ¿verdad? A veces hacemos pecado todos los días y no le ponemos atención, lo hacemos sin pensar mucho en ello. Hay cosas que hay en nuestra vida que consideramos pecado, pero a veces las necesitamos. No sé si aquí alguien de ustedes fume, o si alguien de ustedes tenga algún vicio fuerte, qué sé yo, droga, marihuana, una cosa que lo tenga atado. Y todos sabemos que está mal. Pero usted dice, ¿sabe qué? Es que lo necesito. Me controla el pecado. Entonces ignoramos el hecho de que está mal y lo seguimos tolerando. ¿Qué nos pide Dios? Que venzamos, que logremos derrotar ese pecado. Mira, acompáñenme a Apocalipsis 21, 7 a 8. Dice, ayúdenles por ahí atrás, si necesitan ayuda, por favor. Amén. Dice así, Apocalipsis 21, del 7 al 8, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Oiga, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿No quiere usted ser hijo de Dios? Amén. Pero los cobardes, ay Dios mío, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ay, 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 ay. Tenemos la promesa de que si vencemos al pecado, o si vencemos a este mundo, las cosas de este mundo, entonces heredaremos juntamente con Cristo todas las cosas que Él heredó. Promesa preciosa. Pero la palabra de Dios viene específica acerca de algunos pecados. Muchas personas dicen, pues esto que hago la Biblia no dice. A ver, dígame dónde la Biblia dice que no debo de fumar. Pero aquí tenemos unos pecados bien específicos, ¿no es cierto? Dice homicidas. Es bien claro, los que matan, no hay duda. Fornicarios, los que viven fuera del orden de Dios y que se deleitan en los placeres sexuales fuera del matrimonio, no hay duda. Los hechiceros, no hay duda. Los que adoran al enemigo, los que consultan a los demonios, los que practican hechicería, magia blanca, negra, morada o el color que a usted le guste. Los idólatras, que le piden las cosas a Dios a través de una figura, o a través de un santo, o a través de una... No hay duda, es bien claro, los que hagan eso no van a heredar las cosas de Dios, ¿verdad? No van a heredar el cielo. Pero la palabra nos dice algo bien interesante. Los incrédulos, los cobardes e incrédulos no heredarán el reino del cielo. ¿Usted había pensado que ser cobarde es pecado? ¿Usted había pensado que ser cobarde le desagrada a Dios? ¡Qué tremenda palabra! Cobardes e incrédulos. Mira, acompáñeme a Mateo 11, 12. Mateo 11 y 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Wow. ¿Había usted escuchado que ser cobarde ofende a Dios? ¿Qué clase de pecado es ser cobarde?
¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Dice que los cielos sufren violencia, es decir, que hay una guerra espiritual constante por su vida. El Espíritu Santo está constantemente viniendo a tratar de ganar su vida para Dios. Y el enemigo está constantemente viniendo a evitar que el Espíritu Santo llegue a su vida. Hay una guerra espiritual que está peleando todos los días por usted. Todos los días el Espíritu Santo viene a su casa. Todos los días el Espíritu Santo viene a su corazón a tocar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero todos los días el enemigo viene y evita que usted logre venir a Cristo. ¿Le da miedo ser cristiano? Pues es que tengo que dejar las cosas que me gustan. Los sábados en la disco, pues ya no voy a poder ir los sábados en la disco. Es que la música que yo escucho hoy está buenísima. ¿Tiene usted miedo de que le vaya mal si se convierte a Cristo? Decía el Salmo 32, bienaventurados los que sus pecados han sido perdonados. ¿Qué quiere decir bienaventurados? 3 veces feliz. ¿Quiere usted ser feliz, feliz, feliz? Entregue su corazón a Cristo. ¡Qué miedo! No hay ningún problema. ¿Usted ha visto a los soldados cuando pelean? Luego lo vemos en las películas, los soldados cuando pelean. Pelean de lejos, ¿va? O ves pelean de cerquita, uno a uno. Los soldados, imagínese un soldado que agarra el rifle, apunta, cierra los ojos y dispara. Y luego se esconde. ¿Le atiné? ¿Cuándo se ha visto un soldado así? Los soldados son guerreros que no tienen miedo, ¿va? Nosotros somos soldados del ejército de Jesucristo. ¿Cuál es el miedo? Dice que cualquiera que está en sus manos, nadie lo puede arrebatar de sus manos. ¿Cuál es el miedo? No hay ningún miedo. Toda la batalla es espiritual. Y si usted se pone en las manos de Dios, que es espíritu, vamos a ganar. El único miedo que le puede dar es cuando usted quiere vencer la batalla personalmente. Cuando usted quiere en sus fuerzas vencer el pecado que está en su vida. ¿Cuántas personas usted conoce que dicen, ahora sí, a partir de hoy dejo el cigarro, dejo la bebedera, dejo esto, dejo aquello? ¿Cuántos han conocido? Y a la semana ya están ahí otra vez. ¿Qué pasó? Ay, pues es que el único miedo que le va a dar es cuando usted trata de vencer el pecado en su vida con sus propias fuerzas. Ponga su vida en las manos de Jesucristo. ¿Por qué? Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Un espíritu de qué? De poder. ¿Un espíritu de qué? De dominio propio. ¿Usted quiere dominar el pecado que está en su vida? Agarra el Espíritu de Dios que le va a dar ese poder para dominar ese pecado. Si usted lo quiere dominar en sus propias fuerzas, discúlpeme, pero usted va a fallar y va a fallar y va a fallar. Ser cobarde al no aceptar el reto de Dios es pecado. Ser incrédulo es pecado. Ser incrédulo es pecado. Ninguna persona que quiere entrar al reino de los cielos lo va a poder hacer sin creer en Cristo Jesús. Si usted cree en todos los santos del cielo, de la tierra, del mar, todo lo que usted guste, del universo, pero usted no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario por sus pecados, usted no va a entrar en el cielo. Mire, Juan 3:18 dice algo bien interesante. Yo sé que no sabemos todos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No va a esperar hasta el juicio final que leíamos en Apocalipsis. El que no cree ha sido condenado ahora mismo. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado a la vida eterna. Ser incrédulos
es un pecado que puede estar en nuestra vida. Usted dice, pero yo creo en Dios. Ok, cuando usted ora, usted le pone las cosas en las manos de Dios y después usted va a tratar de arreglarlas en su poder, o espera que Dios conteste. Ay, pues ¿qué tal que se tarda? Entonces usted no cree en Dios. Cuando usted ora y pone las cosas en las manos de Dios, confíe en Dios, crea en Dios y Él le va a contestar. Juan 14, 16 al 18 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, cuando usted entrega su vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar adentro de su vida. Amén. Tiene a Dios viviendo adentro de usted. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesucristo se fue al Padre. Cuando Él murió, resucitó, se fue al Padre. Y nos dejó aquí solitos, abandonados. No, nos mandó al Espíritu Santo y mora en nosotros. Está aquí adentro de mí diciéndome qué hacer, qué no hacer, cómo comportarme. Ya no depende de mí, ya no depende de mis fuerzas, depende de lo que Él está haciendo en mi vida. Así que si usted tiene pecado que usted está ignorando en su vida, pecado que usted constantemente está batallando, no lo piense más, entrégueselo a las manos de Jesucristo y Él va a tomar ese pecado y va a tomar control de su vida. Así que habíamos dicho que hay dos tipos de pecado. Pecado ignorado. Si usted ignora el pecado, usted no va a ser salvo y usted va a perder la salvación eterna. En otras palabras, usted va a ser lanzado al lago de fuego eternamente, que está diseñado para el diablo y sus ángeles. Pero tenemos otro tipo de pecado, pecado perdonado. Todos los que estamos aquí nacimos en pecado, todos. Todos los que estamos aquí el día que muramos, vamos a morir en pecado. La bebita, por ahí una bebita que está nuevecita, ¿verdad? Tiene 2 semanas, ¿cuántas semanas tiene? Sí, 2 semanas. 2 semanas, ¿verdad? Nuevecita la bebé. Discúlpeme, pero fíjese que nació en pecado. Del día 1, cuando salió, ya estaba en pecado. ¿Tiene conciencia del pecado? No, ella no sabe. Pero nació en pecado, desde el día 1. Todos hasta el día último, cuando demos nuestro último respiro, hasta ese día todos vamos a tener pecado. Yo, usted, todos. Pero algunos van a tener pecado ignorado y otros vamos a tener pecado perdonado. No sé de cuál quiere usted tener, pero el Salmo 32 decía, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Alguna vez lo han acusado de hacer algo que usted no hizo? ¿Cómo se siente cuando al final usted sale bien? Para que vean, le comprobé que yo no fui. ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? Aquí es al revés. A usted no lo van a acusar de algo que usted sí hizo. Es al revés. ¿Usted pecó? Sí. ¿Aceptó al Señor Jesucristo? Sí. Entonces usted no tiene culpa. Pásele al reino de los cielos. ¡Wow! Amén. Entonces, el salmista dice que los hombres y las mujeres a los que se les ha perdonado sus pecados son bienaventurados, felices, personas que viven en bendición, en comunión con Dios, porque Jehová no les culpa de ningún pecado. Tremendo. Si usted peca ahorita, vamos a voltear la pluma. Si yo peco ahorita, en este instante, y yo pido perdón a Dios en este instante, y el siguiente segundo vuelvo a pecar, Dios ya no se acuerda del segundo pasado, no se acuerda del pecado que hice antes. Ya no me culpa de nada. Es así de rápido el perdón de Dios. Es maravilloso. Si usted ya ha aceptado a Cristo en su corazón y ha creído que Él es el Hijo de Dios y se ha arrepentido de todos sus pecados, usted es salvo. Amén. Sus pecados han sido perdonados. Ya hemos dicho varias veces que nosotros no podemos juzgar a nadie. Nadie puede juzgar a nadie y que ninguno de nosotros puede decir si una persona es salva o no. Si usted me dice que es salvo, pues yo le creo. Si usted me dice que no es salvo, pues yo le creo, le digo acepta al Señor Jesucristo. Pero yo no puedo saber si usted es salvo o no es salvo. Yo no veo su corazón. El único que ve su corazón
es Dios. Sin embargo, la Biblia nos ha dado algunas claves para ver si, en primer lugar, estamos seguros de nuestra salvación, para ver si es que hemos sido salvos, y segundo, para ver cómo debemos de vivir nuestra vida. Así que vamos a hacer un pequeño chequeo de nuestra vida hoy, ¿ok? Póngase atento, le voy a hacer unas preguntas, no me conteste a mí, conteste usted solito, y después al final vemos cómo salimos en el examen. ¿Qué le parece? ¿Ok? Hechos 16, 30 al 31. Alguien que me acompañe por ahí con la Biblia. Yo sé que lo tenemos ahí en la pantalla, pero siempre les digo que cheque su Biblia en caso de que yo me equivoque y yo pongo otra cosa aquí en la pantalla, porque me puedo equivocar. Amén. Hechos 16 del 30 al 31. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Pablo está en la cárcel, viene un terremoto, se abren todas las puertas de la cárcel, viene el carcelero que está a cargo de todos los presos y dice, no, pues esto ya se escaparon, se abrieron todas las puertas de la cárcel, y se iba a matar, saca una espada y se va a matar porque le iban a pedir cuentas, y sale Pablo gritando, no te mates, todos estamos aquí, nadie se ha escapado. Ay caray, entonces saca Pablo, saca a Silas ahí, los acomoda, los limpia, los baña y le dice, ahora dígame, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque ustedes verdaderamente adoran a Dios vivo. Y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces le hago la primera pregunta del examen hoy. ¿Usted ha creído en el Señor Jesucristo? Entonces usted es salvo. Facilito. Pregunta número 2. Romanos 10:9. Amén. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Facilito. Así que le hago la pregunta número 2. ¿Usted ha confesado que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos? ¿Usted ha creído y ha confesado eso? Entonces usted es salvo. Facilito, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. Marcos 1:15. Dice así, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que le va la pregunta número 3. ¿Usted se ha arrepentido de sus pecados delante de Dios? En otras palabras, ¿usted ha dejado de practicar el pecado? Entonces usted es salvo. Muy fácil la cosa. Ya casi acabamos de los exámenes, no se preocupe, está fácil la cosa. Ahí mismo en Marcos 16:16. Dice así, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fácil. Así que le hago la otra pregunta. ¿Usted ya creyó? ¿Usted ya se arrepintió? ¿Usted ya confesó que Jesucristo es el Señor? ¿Usted ya se bautizó? Usted es salvo. ¿Usted no ha creído? A lo mejor usted está condenado. Aquí vamos a seguir con la última pregunta y ya después vemos cómo salimos en el examen, ¿ok? Primera de Juan 3, del 2 al 3. Yo sé que los traigo para allí para acá en la Biblia, pero... Primera de Juan está casi al final de la Biblia. Después de Segunda de Pedro. Amén. Dice así, Primera de Juan 3, del 2 al 3. Amaos, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que le hago la última pregunta del examen. ¿Usted se purifica todos los días delante de Dios? ¿Usted está tratando todos los días de vivir con menos pecado?
entonces usted es salvo. 5 preguntas sencillitas, las voy a repetir. ¿Usted ha creído en el Señor Jesucristo? ¿Usted ha confesado que Jesús es el Señor y que Dios le ha levantado a los muertos? ¿Usted se ha arrepentido de sus pecados delante de Dios? ¿Usted ha dejado de practicar el pecado? ¿Usted se ha bautizado? ¿Usted se purifica todos los días en Dios para tener menos pecado todos los días? Usted es salvo. Y todos los que somos salvos vamos a estar en la presencia de Dios algún día. Amén. Si usted contestó sí a todas las 5 preguntas, nos vamos a ver algún día ahí en el reino, vamos a estar en las bodas del Cordero, vamos a gozarnos con Dios toda la eternidad. Pero si alguna de estas 5 preguntas usted contestó no, pues algo está pasando en su vida y usted tiene que tomar una decisión y ver qué está pasando en su vida. Si usted contestó no a alguna de estas preguntas, a lo mejor usted no es salvo. Usted creía que sí, pero a lo mejor no. No lo sé, pero la salvación es una decisión personal. Yo quisiera que toda mi familia fuera salva. Mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos, mi esposa, todos, yo quisiera que todos. Pero la salvación es personal. Yo no puedo aceptar a Cristo por mi esposa, ni por mi hija, ni por mis hijos, ni mi otro hijo, no tengo tantos, ni por mi abuelito, ni por nadie. Yo tengo que aceptar al Señor Jesucristo por mí, es personal. No puedo hacer la salvación de otros. Yo no puedo aceptar al Señor Jesucristo por usted. Usted tiene que tomar la decisión personal. Mire, Mateo 7, del 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? ¿Qué les va a decir Dios? Y entonces les declaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo que lleguemos a la presencia de Dios pensando que nuestra vida fue una victoria en Cristo y que Dios nos diga: apártate de mí. Nunca os conocí. Nunca fuiste mi hijo. Nunca me diste tu corazón. Yo quise ser tu Señor, pero tú nunca quisiste. Qué triste que lleguemos a aquel día y que vamos algunos de nuestros familiares a entrar al cielo, mientras a nosotros nos tiran al infierno. Qué triste va a ser que desperdiciemos nuestra vida entera en esta tierra, simplemente porque fuimos cobardes, incrédulos y no le dimos nuestro corazón a Dios. Ser salvos, ¿de qué somos salvos hoy? Decimos que si usted es salvo, que si usted es salvo. ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la condenación eterna. Somos salvos de no ir al infierno. Nos libramos de no ir al infierno. Somos salvos y heredamos el reino de los cielos con Jesucristo. Dice aquí: yo me voy a preparar moradas para ustedes. Y si no hubiera suficiente, yo se los hubiera dicho, pero hay suficiente para todos. Que vengan todos, yo quiero que todos estén conmigo en el cielo. Ser salvos significa ser hijos de Dios. Pero el pecado que se ignora, el pecado con el que convivimos todos los días, el pecado que es tan común en nuestra vida que ya no lo llamamos pecado, puede causar que muchos se pierdan, se vayan al infierno y que muchos sean condenados eternamente. Es una condena de toda la eternidad. ¿Será que venir a la iglesia me va a salvar? Discúlpenme, pero no. Venir a la iglesia le va a ayudar a vivir una vida de santidad, le va a ayudar a aprender de Cristo, le va a ayudar a convivir con otros cristianos para que usted sea mejor, pero no lo va a salvar. ¿Será que debo servir en todo lo que se puede en la iglesia para ser salvo?
Oye, yo llego primero que nadie, le barro todo el templo, le trapeo, le limpio, le pongo las sillas, le pongo el audio, le prendo las luces, le prendo el sistema de aire acondicionado, le limpio los baños. Bueno, y cuando se van, hago lo mismo y desbarato el lugar aquí. ¿Será que eso me va a salvar? Discúlpeme, pero no. Su servicio en la iglesia es un reflejo de su salvación. Cuando usted ya ha sido salvo, usted quiere servir en algo. Usted viene y sirve a Dios. Pero nada de eso nos va a salvar. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe tenemos que creer. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Como dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No tiene que ver con qué hace usted en la iglesia. No tiene que ver con cuántas veces está usted aquí en la iglesia. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, nos alimentamos de Dios y tenemos fuerzas para aguantar otra semana. Pero no porque usted venga a la iglesia va a ser salvo. ¿Qué es lo que lo va a salvar? La fe en el Hijo de Dios. No se confunda como el niño Zac que me encontré en el Walmart, que después de que Dios, ya estaba yo listo para hablarle ahí, ya estaba del otro lado él, ya se le había olvidado que yo iba a hablarle, ya estaba hablando por otro lado. No se distraiga. Cuando venga la voz de Dios a su corazón, ponga atención. Escuche la voz de Dios y haga lo que Dios quiere que usted haga. Si usted tiene pecado ignorado, si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo, si después del análisis que hicimos usted dice, ¿sabe qué? Yo no soy salvo. Venga hoy y entregue su vida a Jesucristo. Rinda su corazón a Jesucristo. Si usted ya es salvo, usted contestó sí a todas las preguntas, yo soy salvo, pero todavía tengo algo en mi vida que no le he entregado a Cristo, entrégueselo a Dios. Deje que Dios transforme su vida y vuelva a ser usted victorioso con Cristo y herede con Cristo el reino de los cielos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito Padre Celestial, cuán hermosas son tus palabras, Señor. Gracias, porque tú nos enseñas cómo debemos de vivir y tú nos abres claramente las Escrituras, Señor, para ver en dónde estamos. Yo quiero, Señor, creer con todo mi corazón que todos los que estamos aquí somos salvos, que todos los que estamos aquí hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Señor. Pero si hay alguien aquí que aún no ha hecho esa decisión, Señor, te pido que toques su corazón. Te pido, Señor, que este sea el día de salvación para aquellos que aún no lo han alcanzado, Señor. Y si los que estamos aquí, que hemos sido salvos, estamos viviendo con un pecado que no nos deja, estamos atados a un vicio, Señor, te ruego en esta hora que nos permitas entregarte ese vicio, Señor, que tú tomes ese vicio en tus manos y que tú derrotes ese vicio en nuestras vidas, Señor, que tú seas el victorioso de nuestra vida.